2. Antes de subirme al camión ya traía la cabeza cargada. El viaje a Veracruz no era por gusto, ni mucho menos paseo. Llevaba un dinero que había que entregar a mi sobrina, lo que quedó de unas cosas que vendimos de su mamá, mi hermana, que ya había fallecido. Fue hace 20 años. No había facilidad de transferencias ni cuentas bancarias tan sencillas de obtener. El camión salió de noche. Yo calculé bien, porque si lo tomaba a esas horas llegaba temprano a la central de allá, con tiempo suficiente para dejar el dinero y regresar sin andar rodando todo el día. No me gustan los viajes nocturnos, pero a veces no hay de otra. El pasaje era caro y el camión venía casi vacío. Apenas unas cuantas personas dispersas, cada quien con sus maletas pequeñas en el compartimento superior y sus caras apagadas. El aire acondicionado estaba fuerte y, aunque me envolví en el rebozo, el frío no me dejaba dormir de corrido. El asiento olía a humedad vieja, a desinfectante barato, a tela usada por miles de pasajeros. La tele que solían prender en el pasillo se fue apagada. Fue un silencio raro que permaneció todo el camino. Me quedaba dormida y me levantaba cabeceando contra la ventana, viendo de reojo las luces de los pueblos que cruzábamos. Siempre el mismo combo, una estación solitaria iluminada a la mitad y perros vagando. En los momentos en que despertaba, me daba la impresión de que llevábamos horas dando vueltas por lugares repetidos. Pero preferí no pensar, solo volver a dormirme. Cuando al fin abrí bien los ojos, el camión ya estaba detenido. Afuera no reconocía la terminal, ni los anuncios, ni nada. No era Veracruz, ni era ninguna ciudad que yo conociera. Era como un lugar sin nombre. Las luces blancas del edificio alumbraban lo suficiente para que me sintiera perdida. Los demás pasajeros ya se habían bajado. Me paré con la mochila en la mano y caminé hacia el chofer. Le dije: «Disculpe, ¿aquí es Veracruz?». No contestó. Lo repetí más fuerte hasta que se giró un poco en su asiento, pero sin mirarme. El hombre movió un par de palancas y las puertas me empujaron hacia afuera. El aire me golpeó en cuanto bajé las escaleras del camión. No era el frío artificial del aire acondicionado, sino un calor pegajoso, húmedo, que me recordó a Veracruz, pero de una manera rara, como exagerada. El ambiente estaba espeso, como si me envolviera en un vapor invisible. Sentí que sudaba al instante. No había movimiento de aire, ni un ventilador, ni una brisa. Busqué un reloj, uno de esos electrónicos que suelen tener las terminales encima de las ventanillas o junto a la cafetería, pero no había ninguno. Tampoco encontré relojes de pared. La cafetería estaba cerrada con las cortinas metálicas abajo, igual que todas las ventanillas. No había taquillas abiertas, ni un guardia, ni un empleado barriendo. Solo bancas vacías y el eco de mis pasos. Había una persona sentada en las bancas de espera. Un hombre delgado, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, mirando fijo hacia adelante. Caminé hacia él, le pregunté la hora, dónde estábamos.
No dijo nada, apenas giró el rostro y me miró como si yo no hablara en su idioma. Su mirada no era agresiva, pero tampoco humana del todo. Solo me sostuvo la vista hasta que me aparté. Salí a la calle buscando un letrero que dijera el nombre del lugar. Un anuncio, un espectacular, cualquier cosa. Así no recordaba la terminal de Veracruz. Había estado ahí 5 años antes y aunque a veces la memoria falla, estaba segura de que aquello no era lo mismo. Las calles parecían hechas de cemento viejo, húmedo, con charcos que no reflejaban nada. La luz de los postes alumbraba demasiado en algunas partes y nada en otras, como si se hubieran saltado fragmentos enteros de la ciudad. Caminaba y el sonido de mis pasos era lo único que me seguía. Un repiqueteo apagado, como si las banquetas fueran huecas. Las tiendas estaban cerradas con cortinas metálicas oxidadas, todas igual, sin logotipos, sin colores, como si hubieran arrancado las marcas a propósito. No había coches estacionados ni en movimiento. Solo calles interminables que olían a pasto recién cortado y a humedad salina. Lo más inquietante era el silencio. No ladraban perros, no se escuchaba música desde alguna ventana. No había grillos ni zancudos. El calor era insoportable, pero el ambiente estaba muerto. Caminaba como si me hubieran soltado en una ciudad abandonada. A cada esquina esperaba ver algo que me orientara, una parada de camión, un letrero de calle, pero todo estaba en blanco. Y cada paso me hacía sentir que, en cualquier momento, alguien iba a aparecer de la nada. Pero nunca pasaba. De pronto me di cuenta de que no llevaba la maleta. El brazo me pesaba ligero, vacío. Sentí ese hueco en el estómago que da cuando uno deja algo importante en algún lado. Primero la incredulidad, luego la rabia contra uno mismo, después el miedo. Recordé que ahí llevaba el dinero para mi sobrina. Todo estaba dentro de la maleta. Había confiado en que bajaría con ella sin pensarlo, como siempre, pero no. Tuve que haberla dejado en el camión. El sudor me corrió por la espalda, frío esta vez, como si el calor pegajoso se hubiera vuelto hielo. Volteé instintivamente hacia donde estaba la terminal, pero ya no estaba segura de haber salido por la misma puerta. El edificio se veía distinto, opaco, como si hubiera cambiado de lugar o de forma. Fue entonces cuando lo vi. Un reflejo en el asfalto húmedo de la calle. No era un charco normal, se movía, brillaba como si reflejara algo que venía acercándose desde la oscuridad, pero no traía luces, ni faros de coche, ni nada que lo justificara. El reflejo se estiró y de repente apareció la silueta. Una bicicleta avanzando sola, despacio, con las llantas rechinando apenas contra el pavimento mojado. No había nadie sentado en el asiento ni sujetando el manubrio. La bicicleta pasó a un lado de mí, rozando el silencio con un susurro metálico. Avanzó unos metros y, como si hubiera perdido el impulso, cayó al suelo con un golpe seco.
Las llantas todavía giraron un poco antes de quedarse inmóviles. Me quedé paralizada mirando ese objeto sin dueño. Y en ese instante me cruzó un pensamiento que me heló la sangre. Estoy muerta. No había otra explicación para el vacío de gente, para el calor que no cambiaba, para la bicicleta que se movía sola. Yo ya no pertenecía al mundo de los vivos. Me quedé mirando paralizada con esa idea fija. Estoy muerta. Pero apenas lo volví a pensar, me entró la duda. ¿Y si solo estaba soñando en el camión? ¿Y si me había bajado en la terminal equivocada y todo era producto del cansancio? Miré alrededor buscando señales. El calor era sofocante igual que en Veracruz y el olor a humedad era tan real que no podía ser un sueño. Pero la falta de relojes, de gente, de letreros me hacía dudar. El edificio de la terminal parecía desmoronarse con cada mirada, como si se distorsionara en mis ojos. Decidí volver a buscar la maleta, tenía que estar por ahí. Quizá si la encontraba, si regresaba a la rutina de un viaje normal, las cosas volverían a su sitio. Caminé con paso rápido hacia donde creí que estaba la entrada. En el camino sentí que alguien me miraba desde las ventanas cerradas de los locales. No vi caras, solo el reflejo de cristales negros. La bicicleta seguía en el suelo, inmóvil, como cualquier otra bicicleta abandonada. Tal vez el aire la había empujado, pensé, aunque no había viento. Me repetí que todo tenía que tener una explicación, pero por dentro la duda me mataba. ¿Y si ya crucé a un lugar del que no se puede regresar? Pero si te estoy contando esto, es porque regresé. Regresé algo así como 3 semanas después. Te juro que si no fuera yo la que viví esto, me costaría mucho trabajo creerlo. No hubo días, todo eran noches, no existía amanecer. El cielo se mantenía igual, oscuro, sin estrellas, sin luna. Apenas unas lámparas de calle que parecían sostenerlo todo. No había más personas ni puertas abiertas más que la de la terminal. Y lo más extraño, si me alejaba demasiado, si caminaba cuadras y cuadras, siempre terminaba de vuelta en la terminal. Como si el mundo fuera un tablero pequeño y yo una ficha atrapada en un recorrido circular. El caso es que yo ya había dado por hecho que estaba en el limbo, en el infierno, en una clase de purgatorio. Lo pensé tantas veces que ya no me daba miedo nombrarlo, pero me aterraba que ese castigo fuera eterno, que mi condena fuera caminar esas calles vacías para siempre. Una noche vi algo que me detuvo el corazón. Una carriola. Estaba en medio de la calle, avanzando sola sobre el pavimento húmedo, rechinando con un chirrido metálico que me hizo temblar hasta el alma. Me acerqué con la respiración contenida y entonces lo vi. Dentro de la carriola estaba mi maleta. La misma, idéntica, con la cinta roja en la manija para distinguirla en la central. Estaba recostada
como si fuera el bebé de alguien invisible. El objeto que más necesitaba, lo que había perdido, me lo estaba devolviendo ese universo torcido. No me atreví a sacarla de inmediato porque sentí que si metía la mano, algo iba a atraparme desde adentro. Pero la carriola se detuvo frente a mí y no se movió más, como si me estuviera esperando. Pasé días sin atreverme a abrirla. La veía de lejos, me sentaba en las bancas de la terminal con el estómago hecho nudo. Tenía miedo de que ese objeto fuera una trampa, una manera de encadenarme aún más a ese lugar. Hasta que una noche, cuando estaba sentada en la terminal, con la maleta todavía en la carriola junto a mí, escuché un ruido distinto. No eran pasos, era un motor. El sonido grave de un camión que se aproximaba desde el fondo de la oscuridad. El motor se fue acercando hasta que vi las luces. Un camión grande de ADO entró lento a la terminal. El chirrido de los frenos me sonó como música después de tantas noches sin nada más que silencio. Me levanté de golpe con la maleta entre las manos. Ni pensé en que hacía días o semanas que no veía a nadie más. El chofer abrió la puerta sin decir palabra. Sus ojos no me miraban, pero la puerta estaba abierta. Subí temblando como quien se juega la última carta. El asiento estaba tibio, como si alguien acabara de levantarse. Me senté con el corazón a punto de reventar. El camión arrancó y un par de kilómetros adelante, el paisaje por la ventana empezó a cambiar. Por primera vez en todo ese tiempo, la oscuridad se movía hacia atrás. Cuando desperté, estaba en la central de Veracruz. Eran las 6 de la mañana. La gente entraba y salía con prisa, las taquillas abiertas, los puestos de café funcionando, el bullicio normal de siempre. Nadie parecía haberse dado cuenta de que yo llevaba semanas perdida en un lugar que no existía. No quise preguntar la fecha, no quise saber si había pasado un día, 3 semanas o una eternidad. Solo bajé con la maleta apretada contra el pecho y me dirigí a ver a mi sobrina. Hasta hoy no sé qué fue lo que me pasó. Lo único que sé es que siento que si vuelvo a subirme a un camión de noche, puede que ya no regrese. Iba para Chiapas. Salí de noche porque el plan era llegar temprano a San Cristóbal. Esos viajes largos siempre me incomodan, pero a veces no hay de otra. En la central estaba todo medio vacío, puestos cerrados, bancas con gente dormida y el olor a drenaje que salía debajo de las banquetas. Cuando subí al autobús eran como las 9:30, casi las 10. Me tocó ventana y aunque me acomodé lo mejor que pude, sabía que el asiento me iba a dejar el cuello molido. El camión avanzó en silencio. Algunos pasajeros se durmieron rápido, otros iban con audífonos. Afuera, por la ventana, solo se veían carreteras oscuras, faros aislados y la silueta de montes a lo lejos. Ese vacío de la madrugada en carretera sabe distinto.
No se escucha nada más que el motor, como si el mundo entero se hubiera apagado. Pasando Córdoba, a eso de la 1 de la mañana empezó el ruido. Primero fueron golpes secos, como si una caja hubiera brincado con el movimiento. Pensamos que era normal, algo mal acomodado en el maletero, pero los golpes no pararon. Se volvieron insistentes, rítmicos y tan fuertes que vibraba el piso del autobús. Un señor de las primeras filas fue el primero en levantarse. Se acercó al chofer y le dijo que se parara a revisar, que no se podía dormir con ese escándalo. Otro pasajero lo apoyó. El chofer, sin mirarlos mucho, les dijo que no podía detenerse, que lo venían siguiendo por satélite, que si frenaba lo multaban, que seguro era una maleta floja y que lo revisaría en la siguiente parada. Pero los golpes se transformaron en otra cosa. Entre ruido y ruido se alcanzaban a escuchar gritos. Alguien gritaba desde el maletero. Era inconfundible. El murmullo recorrió todo el camión. Ahí abajo había una persona atrapada. Y más de uno empezó a decir que seguro habían atropellado a alguien, que lo traíamos atorado todavía entre las llantas. El miedo se volvió enojo. Varias personas se levantaron y empezaron a gritarle al chofer que parara o lo paraban. La presión fue tanta que el chofer tuvo que ceder. Frenó en seco en medio de la carretera, en un tramo oscuro sin nada alrededor. El camión quedó alumbrado solo por los faros y por las luces de los celulares de los pasajeros que bajaron rápido. Revisaron debajo, entre las llantas, adelante y atrás. Nada, ni sangre, ni un cuerpo atorado, ni restos. Algunos regresaban confundidos cuando se escuchó clarísimo. 3 golpes desde adentro del maletero. Ahí sí se nos heló la sangre. Nos miramos entre todos como esperando que alguien se ofreciera. Nadie quería ser el primero en abrir, hasta que un muchacho joven se acercó, respiró hondo y jaló la manija. Los golpes se detuvieron en seco. Adentro no había maletas sueltas ni cajas botadas. Había un ataúd. Un ataúd de madera clásica envuelto en plástico delgado, como si lo hubieran embalado para mudanza. El plástico estaba húmedo. Cuando lo alumbramos con los celulares, se nos cortó el aire. Había una persona dentro. No era un esqueleto viejo ni un cadáver descompuesto. Era un cuerpo reciente, envuelto como paquete. Nadie quiso tocarlo. Cerramos el maletero otra vez y el camión avanzó hasta la siguiente parada, escoltado por el silencio de todos. Nadie volvió a dormir. En la terminal nos estaban esperando. La policía llegó y ahí mismo arrestaron al chofer. Lo bajaron esposado mientras negaba todo. A nosotros nos tuvieron como 6 horas varados, esperando a que llegara otro camión que nos llevara a destino. Lo peor fue que, mientras tanto, el ataúd se quedó a un lado nuestro, en el suelo, rodeado por una cinta improvisada. Nadie se le acercaba, pero todos lo mirábamos de reojo. Algunos decían que lo habían visto sacudirse. Finalmente llegó una camioneta de la policía y se llevaron la caja,
La subieron con trabajo entre 3 porque pesaba demasiado. La acomodaron y arrancaron rumbo a no sé dónde. Apenas habían avanzado unos metros cuando escuchamos un grito desgarrador, como si viniera de adentro del ataúd. Segundos después, la patrulla chocó contra un muro de la terminal. No nos dejaron acercarnos, cerraron el área, llegaron más patrullas, ambulancias. Nunca nos dijeron qué pasó. A mí me volvió el miedo hasta los huesos, no por el choque, sino por la certeza de que ahí adentro había algo que no solo era un cuerpo muerto. Hasta hoy me pregunto, ¿qué había realmente en ese ataúd? Hubo un tiempo en nuestras vidas que por un problema con una propiedad que dejaron mis papás en Sinaloa, mi hermana y yo teníamos que ir para allá cada 3 semanas. Nos aventábamos el recorrido en camión. Siempre nosotras, porque mis papás ya estaban grandes y ya no podían. 15 horas de ida y 15 de regreso. Nada más se acercaba la fecha de presentarnos y la ansiedad nos pegaba. Sabíamos lo que venía: asientos incómodos, el aire acondicionado congelando, las luces apagadas y los ronquidos de desconocidos a medio camino. Llevábamos listas descargadas de música y unas revistas para matar el tiempo, pero no servía de mucho. No sé si algún día has viajado tantas horas en camión, pero es incómodo de verdad. El cuerpo se adormece, las rodillas se te hinchan y cualquier parada se siente como un alivio momentáneo. Te cuento esto porque, te repito, viajábamos tan seguido que nos empezamos a aprender el camino. Y también empezamos a notar que había algo raro en esa ruta. La primera en notarlo fue mi hermana. En Tlaquepaque, las dos nos bajamos a comprar algo de comer. Horas adelante, en Tepic, se bajó solo ella. Cuando regresó, corrió la cortina de mi ventana y me dijo en voz baja que mirara hacia afuera. Yo no entendía nada hasta que me explicó. Esa misma señora estaba en Tlaquepaque con su canasta, con lo mismo que vendía, parada igual. Una vendedora de alimentos preparados. Podía ser coincidencia, tal vez se parecían, o quizá eran hermanas y se dedicaban a lo mismo, repartidas en las paradas de autobuses. Incluso podía ser que viajara en el mismo camión y se bajara en cada terminal a vender. Todas esas explicaciones sonaban más lógicas que pensar que era la misma mujer repitiéndose en diferentes ciudades. Pero cuando llegamos a Caponeta de madrugada, como a las 3 de la mañana, bajamos las dos. Y ahí estaba la señora otra vez. La única vendedora, de pie con su canasta, bajo la luz blanca y fría de la estación. Me acerqué yo, pero mi hermana fue la que habló. ¿Qué vende?, le preguntó. La señora no dijo nada. Solo levantó un trapo que cubría la canasta. Mi hermana soltó un grito que me dejó helada, pero por lo repentino. Lo primero que pensé fue que estaba exagerando, que hacía la payasada, pero no le encontré la gracia. Ella se regresó corriendo al camión y yo me quedé frente a la señora, incómoda,
sin saber qué decir. Aún así, le solté la pregunta que traía atravesada. ¿Es usted la misma que vimos en Tepic y en Tlaquepaque? No respondió, bajó otra vez el trapo, giró sobre sus talones y se echó a caminar hacia la vuelta de la terminal. Esa terminal era mínima, con apenas un pasillo, los baños y un par de bancas oxidadas. Estaba en medio de la nada. A las 3 de la mañana ni la taquilla estaba abierta. Solo estaba presente la mujer que cobraba la entrada a los baños, que también vendía papas, galletas y refrescos. Y la señora de la canasta, que ahora había desaparecido. Explicaciones lógicas es lo que yo siempre busqué. ¿Para qué se quedaría ahí si ese debía ser el único camión de la madrugada? Cuando ya nos íbamos, alcancé a ver a la mujer del baño recogiendo sus cosas, como si ella ya también se fuera. Subí al camión y mi hermana estaba recargada contra la ventana, seria, como espantada. Yo me senté junto a ella e inmediatamente le pregunté: ¿qué pasó? ¿Por qué te pusiste así? ¿No viste lo que había en la canasta? Sí lo vi, pero no recuerdo qué era. Y no creo haber visto lo mismo que tú, así que explícame. Era una cara, te lo juro. Había una cara dentro de la canasta. Discutimos bajito, casi a escondidas, como si no quisiéramos que alguien más escuchara esa conversación. Ella insistía, juraba que vio un rostro humano entre los pliegues. Yo, con toda sinceridad, no podía recordar nada más que un montón de comida apilada. La pelea terminó en silencio. Nos quedamos calladas el resto del camino. Afuera todo era oscuridad, el motor vibrando bajo los pies y la carretera interminable. No sé cuánto tiempo después llegamos a Sinaloa, pero bajamos agotadas. Fuimos a desayunar, luego a visitar un notario, a tramitar unas actas y de regreso a la terminal de camiones. De vuelta a casa, apenas hablamos de la señora de la canasta. 1 o 2 veces salió el tema, pero por lo mismo que ya nos había hecho discutir, lo dejamos ahí. Mejor ignorarlo. Mes y medio después, le hablaron por teléfono a mi papá para decirle que tenía que ir a firmar unos papeles a Sinaloa. Podía mandar a alguien con carta poder, así que fuimos otra vez. En la primera parada, la vimos desde adentro del camión. En la siguiente, cuando bajamos al baño, ahí estaba también. A partir de ahí decidimos poner atención, ver bien, con calma. Nos asegurábamos de que cuando arrancaba el camión, la anciana se quedaba atrás, en la estación, parada con su canasta, siempre. «Es una bruja», me dijo mi hermana. Yo me quedé seria, porque de todas las posibilidades que me pasaron por la mente la primera vez, ni una sola vez pensé en eso, en que fuera una bruja. Tal vez porque yo no creía en brujas, pero ahí estaba el detalle. En Tepic, en Mazatlán, en Culiacán, siempre la misma. Entonces, ¿cómo lo explicas? Me bajé del camión porque necesitaba ir al baño. Mi hermana me dijo que no se quería quedar sola. Bajó conmigo. No vimos a la anciana al bajar,
pero sí al regresar. Espérame, le dije a mi hermana y fui a donde la persona. ¿Cómo le hace para estar en todas las estaciones? ¿Cuántas hermanas tiene? Lo dije riéndome, pero pronto se me borró la sonrisa. La señora no me contestó. No me dijo que era una bruja ni que podía estar en varios lados al mismo tiempo, pero me lo confirmó sin palabras. Destapó la canasta. No había rostros, ni carne, ni algo raro. Solo levantó el trapo y de dentro sacó 2 tamalitos, los puso en mis manos y se quedó mirándome. Lo raro no fueron los tamales, lo raro fue lo que dijo a continuación. Este para ti y este para Norma, y miró directamente a mi hermana. Norma se quedó helada con la piel chinita sin entender cómo sabía su nombre. Yo me acuerdo que le devolví los tamales y le di las gracias, pero no sé cómo al darme la vuelta todavía traía la bolsa en la mano. Me regresé, iba a devolvérselos otra vez, pero súbitamente me sentí desorientada. Hasta le pregunté si ya se los había pagado. No recordaba haberlo hecho. Ni siquiera recordaba haber tomado la bolsa. Sí me los pagó, dijo la anciana, y me enseñó un billete de 500. En ese momento el chofer empezó a pitar, apurando a los rezagados. Corrimos para subirnos antes de que arrancara. Me senté junto a Norma y le puse la bolsa en las piernas. Saqué mi cartera para asegurarme y sí, me faltaban esos 500. No encontré ni el cambio que me tuvo que haber dado. Me hubiera querido bajar a reclamar, pero ¿para qué miento? No lo hubiera hecho ni de broma. No después de que dijera el nombre de mi hermana, no después de que supiera exactamente dónde estaba sentada, a pesar de los vidrios polarizados. Pues cuando el camión se puso en marcha, vi por la ventana que la anciana la seguía mirando. Ojos fijos en Norma. Faltaba poco para llegar a nuestro destino. Según yo, había dejado la bolsa con los tamales en el camión cuando nos bajamos, pero cuando entramos a la notaría y abrí la maleta para sacar los documentos, sentí algo húmedo entre los papeles. Metí la mano y ahí estaban los tamales. No reaccioné en ese momento, pero mi hermana se dio cuenta de que todavía traía los tamales conmigo. Más tarde, cuando ya nos íbamos, los saqué para tirarlos a la basura. Estábamos esperando a que llegara el camión cuando se nos acercó un perro flaco de la calle. Busqué la bolsa en el bote, pero no la vi. Seguro se fue hasta abajo, pensé. En eso vi que se acercaba el camión. Metí la mano a la maleta para sacar los boletos y volví a sentir lo mismo. La bolsa húmeda, tibia. Según yo, los había tirado a la basura. Saqué los tamales, los desenvolví y los puse en el suelo para el perro. El animal se los comió con desesperación. Los devoró en menos de 1 minuto. Yo estaba distraída. Me quedé hasta el final de la fila porque Norma se había ido al baño. Cuando el perro terminó, noté que había dejado algo en el suelo. Algo del tamal que no pudo tragarse. De lejos parecía un hueso, pero me acerqué. Era un dedo.
Un dedo humano. El perro lo había mordido, lo había masticado, pero no lo destruyó. La uña todavía estaba ahí, con mugre incrustada. La piel reseca, la forma intacta. Se me fue el aire, te lo juro, sentí que me iba a desmayar. No cabía en mi cabeza pensar que eso fuera un accidente, que un dedo se hubiera colado en la masa y la señora no lo notara. Cuando vi que mi hermana regresaba, me agaché rápido, recogí la envoltura y el dedo y lo tiré al bote. Antes de soltarlo lo examiné. Estaba completo, con uña, carne y arrugas en la piel. Fue lo más asqueroso que he visto en mi vida. Nunca le dije a mi hermana lo que vi. Me quedé callada, traumada, con la imagen fija en la mente. Todo el regreso me la pasé en silencio. Norma pensó que estaba enojada y por eso se durmió el resto del camino. Yo no estaba enojada, estaba aterrorizada. Solo pensaba, ¿y si me hubiera dado por comer ese tamal? Y luego me venía otra vez a la mente lo que mi hermana había visto en la canasta. Cuando llegamos a casa con mis papás, entregamos los documentos y dijimos que seguramente ya sería la última vez que tendríamos que viajar. Falso. Hubo una última vez. Nunca había sentido tantos nervios y ansiedad. Desde que salimos de la Ciudad de México, iba calculando cuánto tiempo podía aguantarme las ganas de ir al baño, solo para no bajar en ninguna parada. No lo hablé con mi hermana, no hizo falta, ella estaba igual. No se levantó del asiento ni una sola vez, ni siquiera nos asomamos en las paradas, pero en Guadalajara tuvimos que bajar. Se nos juntó todo, el hambre, las ganas de ir al baño, y además Norma venía mareada, seguramente por no haber desayunado ni tomado agua. Bajamos y no la vimos, la mujer no estaba. Nos quedamos tranquilas, como si de golpe nos hubieran quitado un peso de encima. El resto del viaje lo sentimos más ligero, sin esa carga en la espalda, sin la presión de nuestros propios pensamientos. ¿Sería su día de descanso?, pregunté, como si quisiera cerrar el tema. Murió, dijo Norma, con una seguridad que me heló. Llegamos a Sinaloa, firmamos, entregamos los papeles. Esta vez nos juramos que sería la última, que no volveríamos nunca. El regreso comenzó normal. Bajamos en una parada para estirar las piernas y entonces la vimos. La señora con la canasta, igual que siempre. Norma se puso pálida al instante. Me soltó el brazo, corrió al baño y yo la seguí hasta la puerta. La escuché vomitar con fuerza. Cuando salió, temblaba, me dijo entrecortado. No era normal lo que saqué, se me atoró en la garganta, era como un dedo humano. No supe qué contestar. Yo también me puse mal del estómago. Nos tardamos mucho tiempo. Cuando salimos del baño nos dimos cuenta que el conductor ya no nos quiso esperar. El camión arrancó. Lo vimos irse frente a nosotras sin poder hacer nada. Fue momentos después cuando pasó. La anciana no caminó, se levantó del suelo despacio, rígida. Dejó de parecer una persona,
Flotaba igual que una bolsa de plástico atrapada por el aire. Se fue detrás del camión como si estuviera atada a él por un hilo invisible. La seguimos con la vista hasta que desapareció en la carretera. Un cargador de maletas que había visto todo murmuró sin asombro: esa bruja siempre va detrás de los camiones. Nunca le vayan a comprar nada. Nos fuimos en el siguiente camión. Tuvimos que comprar otro boleto y ahora sí, nunca tuvimos que volver a ir.